¿Qué tal, querido estudiante? ¿Cómo estamos? Bien, continuamos con la actividad número 2. Recuerda que esta semana estamos realizando la actividad nacimiento de una propuesta en mi comunidad. Y el día de hoy vamos a realizar la segunda actividad dentro de esta semana. Reconoce la información explícita del texto leído. Esto en el área de comunicación y para ti, querido estudiante del quinto ciclo de educación primaria. Bien, querido estudiante, y como propósito del día de hoy tenemos que vamos a leer un texto, ¿quién estableció las fronteras del Perú independiente? Y responder algunas preguntas con la finalidad de identificar la información explícita e implícita. Bien, ¿qué acciones realizaré para lograr dicho propósito planteado para el día de hoy? Bien, vamos a obtener información explícita del texto leído y observar algunas frases e identificar la información implícita que se encuentra en ellas. Así también vas a realizar inferencias a partir de la información explícita e implícita del texto. Bien, listo. Ahora, querido estudiante, con todas estas acciones vamos a cumplir con el propósito del día de hoy. Bien, querido estudiante, ahora comencemos juntos. Bien, hemos leído acerca del proceso histórico de Perú, circunstancias que te han permitido reflexionar sobre cómo nuestro país ha atravesado situaciones distintas desde nuestros antecesores hasta la actualidad. Sabemos que podemos construir una sociedad justa y solidaria en la que se respeten nuestros derechos, contribuyendo así al desarrollo integral y sostenible de nuestra localidad, comunidad, región y país. Por eso, querido estudiante, es muy importante hacer respetar nuestro derecho, pero también debemos conocer la verdad. Para ello, debemos siempre reclamar, exigir de forma legal y formal que la información que llega a los distintos hogares sea una información fehaciente, ya que a veces con información falsa solemos increpar y enfrentar a la misma población. Ello conlleva más bien a un retroceso. Por eso debemos tener en cuenta que en los textos que ahora vamos a consultar podemos encontrar también información que aparece de manera literal, es decir, explícita, y otra que debemos deducir u obtener como conclusión, es decir, de forma implícita. Bien, ahora, ¿sabías que una información explícita es toda idea, dato o mensaje que se encuentra de forma directa y clara en un texto? Es la información literal, tal y como la leemos. La podemos reconocer a simple vista, pues es fácil de identificar. Para reconocer lo explícito podemos utilizar las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué? Vamos al siguiente ejemplo. Acompáñame a la lectura. Texto 1. ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo de los siglos XIX y XX. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en 1998, cuando se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador en el Acuerdo de Brasilia. Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial fueron los gobiernos de Augusto Leguía, de 1908 al 1912 y de 1919 a 1930. En dichos periodos se definieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, es decir, casi todas las fronteras. Con Ecuador, un hito importante fue el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el de Brasilia que se señaló antes. En el aspecto marítimo, los límites de nuestro país con Chile se han terminado de definir con un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año 2014. Unos años antes los habíamos resuelto con Ecuador. Bien, listo, querido estudiante. Ahora, dentro de ese texto vamos a resolver o responder a las siguientes preguntas. ¿Quién definió los límites con Brasil y Bolivia? Bien, esta información, o al menos la respuesta de esa pregunta, es una información explícita, porque lo podemos encontrar en el texto.
¿Quién fue? Fue pues, Augusto B. Leguía, o en el gobierno de Augusto B. Leguía, ya que se definió esos límites. Y respondemos, ahí está, respondemos de esa manera: Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, que es el nombre completo del gobernante durante esos años. ¿Cuándo gobernó Augusto B. Leguía? Bien, como podemos ver, acá también podemos encontrar la información a simple vista, donde se han terminado de definir los límites con Chile, tal como los indica en el texto, en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año de 2014. Ahí lo podemos ubicar, ahí está. ¿Y cómo era la época de delimitación territorial? Bueno, era una época con mucha actividad en dicha tarea, también encontrada en el mismo texto. Como podemos visualizar, querido estudiante, las respuestas aquí lo encontramos directamente del texto. A ello, pues, mencionamos que es una información explícita. Bien, ahora veamos el diálogo siguiente. María, después de las clases te busco en tu casa. No creo que pueda atenderte, Pablo. Estoy muy cansada. ¿Sabías que la información implícita se encuentra en las ideas o mensajes que la autora o el autor no comunica de forma directa? Está incluida en el texto sin que éste le exprese directamente. Se puede sobreentender por el contexto, la experiencia, los conocimientos previos, etc. Así tenemos en el diálogo de Pablo con María, en la cual ahora en este momento vas a marcar las ideas implícitas que reconozcas en la expresión de María: estoy muy cansada. Puede ser que estudió toda la noche, tuvo una reunión familiar el día anterior, desea estar sola, saldrá con sus amigas, se irá a descansar. ¿Cuál crees tú que una de estas alternativas representa mejor la idea implícita que está escrita o que estamos leyendo? Estoy muy cansada. Bueno, en este aspecto parece que es más conciso esta idea de querer estar sola en ese instante. No quiere que nadie le interrumpa, de repente quiere descansar, pero esta sería la idea implícita, ¿no? Ella desea estar sola en ese instante. Muy bien, querido estudiante, ahora reflexiona y responde. Del texto, ¿quién estableció la frontera del Perú independiente? Escribe la información implícita que encuentras en las frases: podemos decir que el tema se cerró, y en la segunda, una época de mucha actividad. En la primera podemos decir que los límites se establecieron, o también podríamos definir o inferir que ya no hay cambios y que se respetan los acuerdos. En la segunda, podríamos entender de forma implícita de dicha frase que es una época con mucho trabajo, o así también una época con mucho movimiento en cuanto a la determinación de límites con los países vecinos. Completa el presente cuadro en tu cuaderno o en hoja de reuso. También, al darle lectura a dicho texto, de forma implícita podemos también determinar las causas de un conflicto territorial. Bien, si es que no se respetan los acuerdos, podría causar un conflicto territorial, así también cuando hay una injerencia de un país vecino hacia otro, o de cualquier otro país. Bien, también podríamos determinar de forma implícita qué consecuencias tienen los conflictos territoriales. Con lo que hemos visto, podríamos definir de forma implícita que estas consecuencias pueden ser pérdida de hectáreas de suelo patrio, o también ganancias en cuanto a hectáreas de terreno de suelo de otro país. Entonces, esa sería la consecuencia de estos conflictos territoriales, sobre todo. Bien, ¿y qué significó para nuestro país tener conflictos territoriales? En este escenario hay que analizar mucho. Tengamos en cuenta que Augusto B. Leguía, en el oncenio, fue la peor política exterior en cuanto a determinación de límites con los países vecinos, ya que perdimos hectáreas de suelo patrio. Aquí tenemos, por ejemplo, con Brasil perdimos 169.000 hectáreas.
así con Bolivia 97.000, Colombia 122.912 y con Chile 64.000. Y este es un caso muy peculiar porque en el caso de Chile, en la Guerra del Pacífico, que aconteció entre los años de 1879 y 1884, en donde la coalición Perú-Boliviana se enfrentó contra la chilena, y bueno, hay que tener en cuenta que después Bolivia se retira dejando a Perú solo con esta contienda. Bien, perdimos ante Chile y Chile se empieza a tomar consigo lo que es los territorios de Arica, Tarapacá y Tacna. Hay que recalcar que Chile quedó en devolver dichos territorios peruanos. Sin embargo, nunca se dio hasta recién en el año 1929, en la cual Chile devuelve al Perú Tacna en el tratado de Rada, Gamio y Figueroa Larraín, en donde también pues Chile indemniza a Perú aproximadamente con 6 millones de pesos. Bueno, claramente Chile más estaba muy interesado en tomar estos territorios para obviamente anexar al suyo. Entonces acá podemos ver una situación que no se cumplió. Entonces esto conllevó pues ya a la Corte Interamericana, en la cual pues ya determinó estos límites y también pues el límite marino, que también pues hubo ciertos problemas con el país vecino de Chile. Bien, entonces querido estudiante, acá podemos ver el mapa, cuánto Perú ha perdido en cuanto a territorios. Bien, hay que tener en cuenta que también Augusto B. Leguía, y valga decirlo, firmó un contrato con la empresa Petroleum Company, en la cual Perú cedió el suelo y el subsuelo de La Brea y Pariñas a la empresa norteamericana, en la cual en dicho acuerdo, nada menos que, bueno, este presidente, Augusto B. Leguía, se compromete en no cobrar ningún impuesto a dicha empresa durante 25 años. Y es más, le da potestad para explorar, explotar y craquear el petróleo por 50 años. Claro está que ya estamos en el año 2025, pero hay que analizar esta situación porque obviamente nosotros como peruanos ahora en este bicentenario tenemos que tener las cosas bien claras, la información y también nuestra historia. Y nuestra historia, queridos estudiantes, ha estado plagada de mucha corrupción y también pues de historias que han ido en contra del pueblo, sobre todo en contra de nuestro territorio. Bueno, esa es una historia aparte y es para que también puedas analizarlo y también buscar información, obviamente a través de textos y también pues a través de libros electrónicos de la web. Siempre es importante estar acompañado con un adulto para que también te pueda guiar a buscar estas informaciones que son muy importantes. Listo, campeón, listo, campeona. Entonces de ello podemos inferir que para nuestro país estos conflictos territoriales fueron pues totalmente negativos. Muy bien, querido estudiante, ahora vamos a reflexionar sobre vuestros aprendizajes, también vas a compartir lo aprendido y por último vas a aplicarlo. Bien, recuerda que debemos reflexionar desarrollando o resolviendo estas interrogantes a manera que sepas qué aprendiste en esta actividad y también para qué te sirvió o para qué te sirve la información que has obtenido. Dentro de esta actividad hemos aprendido a identificar la parte explícita e implícita de un texto. Así también hemos inferido detrás de todo este texto sobre la situación, si ha sido negativa o positiva en el caso de la política de límites con respecto a Perú con los países vecinos y estos conflictos que se realizaron, que al final, bueno, cabe la redundancia, para Perú fue totalmente negativo. ¿Y para qué nos sirve esta información que hemos obtenido el día de hoy? Bueno, bajo este campo de los límites nos enseña a defender lo que es nuestro.
a respetar lo que es nuestro, pero también a cuidarlo. Recuerden de que en la medida en que la sociedad y la comunidad se apoye, entonces vamos a ir creciendo como sociedad. Bien, ahora, estas preguntas, una vez más, desarrollalas en tu cuaderno o en hojas de reuso. Ahora, para que puedas compartir lo aprendido, dialoga con tus familiares sobre lo hecho hoy día. Luego, escribe la información implícita de la frase "El Perú es un país de todas las sangres". Y aplica lo aprendido. Durante la época escolar, tienes que leer diversos textos. Bien, ahora, cuando revise las diversas fuentes para realizar tus actividades, anota la información implícita que encuentres, pues te servirá para consultas posteriores. Muy bien, querido estudiante, hemos terminado la actividad del día de hoy. Te felicito y ahora toca evaluar vuestros aprendizajes a través de los diferentes criterios que tienes a continuación en el presente cuadro, la cual debes transcribir o escribir en tu cuaderno o en hoja de reuso y así completarlo. Bien, ten presente que lo de hoy ha sido una actividad muy fructífera. Bien, en el criterio, los conceptos asociados al problema seleccionado para llevar a cabo el proceso de búsqueda de información. Si has identificado esos conceptos, ponte un check en "lo logré". Seleccioné las fuentes confiables para la búsqueda de información. Ello es muy importante, sobre todo para poder determinar qué tanto ha sido Perú favorecido o desfavorecido producto de estos conflictos limítrofes con los países vecinos. Si tú deseas, una vez más, busca en la web o así también en diferentes textos. Si vas a la web, siempre te sugiero con una persona adulta de acompañante. Bien, reconocí la importancia de establecer la delimitación territorial. También es muy importante por tu check porque lo hemos logrado. Recuerda que se estableció dichos a través de diferentes acuerdos los límites con los países vecinos. Claro está que fueron todos negativos para Perú. Ahora, hemos utilizado estrategias para recoger información desde diversas fuentes con el fin de elaborar una explicación sobre el problema de mi comunidad. Ten presente que todo esto determina o te ayuda a recoger información y también a saber y a determinar y a identificar la parte explícita e implícita que tiene todo texto y que te va a permitir inferir sobre los diversos problemas que acarrean en tu comunidad usando diversos textos. Bien, listo, ten presente que este cuadro te va a ayudar a mejorar cada día, así que complétalo en tu cuaderno o en hoja de reuso una vez más, ¿ya? Bien, listo, campeón. Bien, querido estudiante, hemos culminado la actividad del día de hoy. Te felicito. Bien, ya sabes que es muy importante conocer nuestra historia, sobre todo la verdadera historia peruana, y que a veces no es o no es tan igual o no colinda con la realidad con los libros de historia que nos dan en primaria. Yo te sugiero, querida campeona y querido campeón, que busque más información a través de la web o otros libros, y así también consultar con tu familia sobre nuestra historia y también conocer la historia de tu comunidad. Sería muy interesante cómo han ido progresando o que también qué parte de la comunidad ha sido este continuismo de problemas de basura, inseguridad, etcétera. Recuerda que saber de nuestra historia nos identifica más y también nos ayuda a reconocer las falencias y las problemáticas y para también así buscar la solución. Bien, listo campeones, cuídense bastante, conmigo será hasta la siguiente oportunidad. No te olvides, danos un like, suscríbete a nuestro canal y dale un check a esa campanita para que te enteres o sepas cuando estamos elevando algún video de Aprendo en Casa. Bien, visita nuestro sitio web también, la clave voy a dejarlo en la descripción del video. Bien, cuídate mucho, nos vemos, chao.